Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Buenos días, amados hermanos. Es un gusto para mí estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de 101.5 Manantial, una radio de bendición, una emisora de bendición para nosotros, y a través de su programa Las Palabras de Gracia para su vida. Quien les habla, Judith de Velasco, del Ministerio Internacional Palabras de Gracia. Y para mí es un placer poder compartir en esta mañana una palabra que yo sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes, como lo fue para mí. En esta mañana quiero compartir una palabra que es acerca de lo que estamos hablando en este tiempo. La hermana Rosemary ayer estaba compartiendo sobre el pacto de sangre. En realidad nosotros tenemos 3 armas poderosas que el Señor nos ha dejado, y nosotros tenemos la autoridad de poder utilizarlas, que es la palabra, el nombre y la sangre. Y a veces no nos imaginamos cuánta importancia y cuánto poder tiene la sangre de Jesús. Y en esta mañana yo quiero compartirles cómo aplicar la sangre a nuestras vidas, a nuestra situación. Cómo aplicar y apropiarse de la sangre de Cristo, a fin de aprovechar o disfrutar de todos los beneficios que ella provee. Gloria a Dios. Así que esté atento, esté con nosotros, con esa expectativa y un corazón receptivo a la palabra. Apocalipsis capítulo 12, el verso 11 dice lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Voy a volver a repetir. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gloria a Dios. Eso nos dice en el libro de Apocalipsis. No voy a entrar en este tema, pero dice aquí, en este pasaje, hermanos, en este pasaje habla de un gran conflicto que va a involucrar el cielo, la tierra
involucrará a ángeles de Dios, involucrará a Satanás y los creyentes en la tierra que van a estar en ese tiempo. Gracias a Dios que ahí en ese pasaje mismo dice que los que vencerán y tendrán la victoria serán los creyentes. Gloria a Dios. Explica cómo el pueblo de Dios aquí en la tierra hace su parte que le corresponde. Y dice, y ellos. ¿A quiénes se refiere y ellos? Ellos se refiere a personas como nosotros que creemos en Jesucristo. Son personas como nosotros. Esto va a suceder en un futuro, pero van a ser creyentes. Dice, y ellos. Se refiere a personas como nosotros que creemos en Jesucristo. Y dice, ¿a quién ha vencido? ¿A quiénes han vencido? Han vencido a Satanás. Habla de un conflicto que puede haber entre nosotros y el enemigo. Y siempre tenemos conflicto en nuestra vida a diario, ya sea a través de enfermedades, ya sea a través de problemas, de situaciones difíciles, de cualquier situación. El enemigo está de por medio. Entonces dice que hay un conflicto, pero hay un ganador. Y los ganadores somos nosotros los creyentes. Y aquí en este mismo pasaje, amado hermano, dice, ¿cómo lo vencieron? ¿Cómo lo vencieron? Ahí mismo dice, por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. También habla de personas. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De qué tipo de personas está hablando? ¿De qué tipo de personas? Está hablando de personas comprometidas, amado hermano. Personas comprometidas. Amado hermano, las personas comprometidas que habla aquí este pasaje son a las únicas personas que el diablo teme. Personas comprometidas con la obra de Dios. Personas comprometidas con el Señor. Comprometidas con el Señor. Personas que aman a Dios. Personas que dan su vida por el servicio al Señor, por el trabajo en el Señor, por el Evangelio. Esas son las personas comprometidas y son a las únicas personas que el diablo teme. Para ellos, en este pasaje, lo más importante no era salvar sus vidas, no era mantenerse vivos, sino al contrario, ¿sabe qué? Era serle fiel y hacer su voluntad. Gloria a Dios. Era serle fiel y hacer su voluntad. Las personas que más teme Satanás son aquellas que no temen dar su vida por causa de Cristo. Gloria a Dios. Gracias al Señor que hay vidas realmente que aman a Dios y están dispuestas para darlo todo por causa de Jesucristo. Gloria a Dios. Debería ser lo más importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Si ustedes se recuerdan del apóstol Pablo, que nos habla la palabra, dice, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. No importa todo lo que yo era, lo he tomado por basura por amor a Cristo. Un cristiano comprometido, y ustedes ven, hermano, que el enemigo no podía sacarlo podríamos decir, sacarlo del mapa, hasta que él cumplió el propósito para su vida. Entonces, amado hermano, lo más debería ser solamente hacer su voluntad. Entonces, podríamos declarar nosotros, para mí, lo más importante es hacer la voluntad de Dios.
Hermano amado, vamos a hablar aquellas cosas de lo que significa vencer a nuestro enemigo. Pero antes vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, el verso 17. Vamos a leer ese pasaje antes de ver lo que significa vencer a Satanás. El pasaje de Primera de Juan. Gloria a Dios. Dios es tan bueno y tan maravilloso. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 17 vamos a leer. Y dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero, ahí hay un pero, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Permanecemos en Él. Hacemos lo que dice su palabra. Y así estamos permaneciendo en Él. Y no hay enemigo que nos pueda detener. Gloria a Dios. Hermano amado, si nosotros pensamos, hermano, por un momento, sería muy tonto de parte nuestra, perderse la gloria eterna por vivir unos años más aquí en la tierra, disfrutando de lo que hay aquí. Si bien es cierto que todo lo que Él ha hecho es para nosotros, para que nosotros como sus hijos lo podamos disfrutar. Pero sería tan tonto, hermanos, perderse la gloria eterna por vivir unos años más aquí en la tierra. Eso no valdría la pena. Ahora vamos a ver lo que significa vencer a Satanás. Esta es una verdad única. Es única y no tiene precio. ¿Cómo vencemos a Satanás? Nosotros podríamos hacer una confesión y podríamos decir: nosotros vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. Vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente, eso quiere decir cada uno de nosotros, de lo que la palabra de Dios dice que la sangre hace por nosotros. Así vencemos a nuestro enemigo. Hay un ejemplo en la Biblia, quizás usted lo ha leído muchas veces, ha escuchado una prédica, una enseñanza. Bueno, y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12 del verso 21 al 23. El libro de Éxodo, capítulo 12 del verso 21 al verso 23. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 12 del verso 21 al verso 23. Dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, El verso 22 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí, hermanos, vemos la ceremonia de la Pascua registrada en este pasaje. Dios proveyó protección total para todo el pueblo de Israel.
Ellos estaban, si nosotros vamos un poquito más atrás, a la historia de Israel, ellos estaban cautivos por 400 años, quizás un poquito más, 400 años. Pero ellos ya estaban cansados, estaban esclavos. Entonces, a manos de los egipcios. Entonces ellos clamaron a Dios y Dios envió un libertador, que era Moisés. Pero para salir de esa esclavitud necesitaban ser liberados. No iba a ser fácil que el faraón los dejara ir así nomás, diciendo, Dios dijo que los dejen ir a mi pueblo. Sí. No iba a ser tan fácil. Entonces Dios tenía que hacer algo. Ya había enviado 9 plagas, pero no, como que se convencía y no se convencía el faraón. Decía un día sí, después al otro día decía no. Pero la última plaga, prácticamente como plaga, que había en ese tiempo, que hubo en ese tiempo, que Dios envió para que pueda ser persuadido el faraón para dejar ir al pueblo, era la muerte de los primogénitos. Pero la muerte iba a pasar por todo el Egipto. Pero resulta que allí estaba su pueblo, y su pueblo no podía morir. Su pueblo tenía que salir libre. Entonces Él diseñó algo, gloria a Dios, y Él siempre es el diseñador de todo, de la liberación para nosotros, en este caso para su pueblo. Entonces, la ceremonia de la Pascua, que está registrada en este pasaje, Dios proveyó protección total para el pueblo, pero había un pero. Ellos tenían que cumplir las instrucciones tal y como Dios la hizo, Dios la dio. Tenían que cumplir las instrucciones. Entonces había instrucciones que debía el pueblo hacer, tal y como Él lo había dicho. Hay instrucciones que Dios les dio a Israel, y estas instrucciones es un magnífico modelo para nosotros. Las únicas personas que podían conseguir la protección para el pueblo de Israel eran los padres. Porque habla ahí, dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos de Israel por vuestras familias. Y cada familia tenía un papá. ¿Y quién tenía que ejecutar? Es el papá. Entonces, las únicas personas que podían conseguir protección para el pueblo de Israel eran los padres. Y aquí, hermanos, podemos sacar una lección. Habla de la tremenda responsabilidad que tenían los padres de Israel. Si ellos hubieran fallado, ¿qué hubiera pasado? No habría habido esperanza para ellos. Si los padres hubieran fallado en cumplir esto que Dios mandó, entonces no habría esperanza para ellos, para el pueblo de Israel. Todo el destino de Israel dependía de que los padres pongan la sangre en las puertas de las casas, en los dinteles, en los umbrales que dice de la puerta, en los dinteles y en los postes de la puerta, nunca en los umbrales, porque la sangre no debe ser pisoteada. No en el umbral de la puerta por donde uno pasa, sino era a los costados, en los postes y en el dintel en la parte de arriba. Nunca en los umbrales, porque la sangre nunca debe ser pisoteada. Gloria a Dios. Entonces, aquí hay una tremenda responsabilidad para los padres en el pueblo de Israel. Aquí, hermanos, en 1 de Corintios, capítulo 5, el verso 7, vamos a leer. 1 de Corintios, capítulo 5, el verso 7, habla de algo bien importante. 1 de Corintios, capítulo 5.
el verso 7. Gloria a Dios. Dice así. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Aquí está el por qué tenían que hacer lo anterior. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí, hermanos amados, ya habla la última parte, dice la Pascua. La Pascua, que en el Antiguo Testamento fue un acto profético de nuestra Pascua en Cristo. Cristo es el verdadero sacrificio. Dice la Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada. Esa es la verdadera Pascua. Cristo es el verdadero sacrificio y es la verdadera Pascua, quien nos iba a librar de todo mal. Gloria a Dios. Entonces, los padres tenían que obedecer y poner la sangre. Ahora, ¿qué habla este pasaje en el libro de Éxodo que hemos leído? Específicamente el verso 23 dice que tenían que sacrificar la Pascua. La sangre del cordero sacrificado tenían que poner en un lebrillo. Luego tenían que tener un manojo de hisopo. Y la última instrucción era que nadie tenía que salir. Hermanos amados, aquí he dicho que hay una tremenda responsabilidad de los padres. Hay padres irresponsables. Quizás podríamos decir no hay hijos irresponsables, sino padres irresponsables. La raíz de todos los males sociales son los padres irresponsables. En este caso, si los padres hubieran fallado, ya no habría remedio para el pueblo de Israel. Dios quizás no tenía otro plan alternativo. Cada padre tenía que escoger un cordero de acuerdo a su familia y sacrificarlo. Ahora, ¿por qué se llama Pascua? Se llama Pascua porque el Señor dijo que pasaría de largo el heridor, pasaría de largo la puerta que estaría protegida por la sangre del cordero. El heridor iba a pasar de largo. La puerta que estaría protegida por la sangre del cordero. Ahora, la sangre era la que los protegía, pero la vasija no los protegía. Recuerde que la sangre tenía que haber sido puesta en el lebrillo. Pero ahí puesta no pasaba nada. Ellos tenían que tomar un manojo de hisopo y con ese hisopo mojar el dintel y los postes de la casa. Y así el heridor iba a ver la sangre, iba a pasar de largo. ¿Por qué? Porque la sangre era la que los protegía. Entonces tenían que tomar esa sangre que estaba en la vasija y rociar con el hisopo. Tenían que sacar la sangre del lebrillo para poner en el dintel y en los postes de la casa. Un hisopo, hermanos amados, era una mata que crecía en todas las partes del Oriente Medio. Era una rama común y corriente que llegó a tomar una parte tan importante en la salvación de Israel, porque Dios dijo un manojo de hisopo. Esa era la instrucción de parte de Dios. Una vez rociada la sangre, ¿qué pasaba? Tenían que permanecer dentro. Una vez salían de ese lugar, ya no eran protegidos. Entonces, todo el destino de Israel dependía de que llevaran la sangre de la vasija al dintel. Eran protegidos por la sangre mientras estaban dentro. Si una vez salían, ya no eran protegidos. Entonces, eran protegidos por la sangre dentro, no fuera.
La sangre, amados hermanos, no beneficia a los desobedientes, no beneficiaría a los desobedientes que salieran de la casa hasta el otro día. La sangre no es rociada sobre los desobedientes, la sangre es rociada sobre los obedientes. En este caso, no iba a beneficiar a aquellos que salieran de afuera de la casa. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver un pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 1 y 2. Ese es el último pasaje que vamos a leer. Luego vamos a continuar un próximo día, el próximo miércoles. Gloria a Dios, o el día viernes. Entonces vamos a seguir con la palabra. Yo voy a leer un último pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 1 y 2, y dice así. Es un saludo primero. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia del Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, y mire lo que dice aquí, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dice aquí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí dice elegidos o escogidos para obedecer, y luego dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Lo que estaba hablando, la sangre no es rociada sobre los desobedientes, no iba a tener ningún beneficio para los desobedientes, sino para los obedientes. Los obedientes iban a estar a salvo. Gloria a Dios. ¿Cómo hacer para transferir la sangre de Jesús de la vasija a nuestra morada, que somos nosotros? Vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente. Nuestro testimonio es de lo que Él dice de la sangre que hace por nosotros, y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Vamos a explicar un poquito más en el próximo día que vamos a tener para poder compartir esta palabra tan poderosa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es un gran beneficio que nosotros tenemos y que es parte de la herencia que nosotros tenemos, la autoridad que nos ha dado de poder usar la sangre de Jesús. Gracias al Señor por este tiempo y gracias por su atención de usted, y siga con nosotros. No se aparte del dial, que viene más palabra para usted a través del pastor Kenneth Copeland. Que tengan un bendecido día. Dios te ha dado a ti la fe para que te sirva. El justo por la fe vivirá. No la dejes ni un instante. Abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas. Lucas 17, verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Es decir, cuidado, hermano. Jesús dijo, tengan cuidado. Mira, si tu hermano peca contra ti, repréndele. No dice que lo sacudas del cuello como a un saco de papas. Repréndelo aquí significa hablar con él. Y hay dos ocasiones en que debes pedir perdón: cuando tienes la culpa y cuando no.
La clave es detener las disputas, no importa quién tiene la culpa. La contienda es asesina, la Biblia dice, donde hay contención, hay perturbación y toda obra perversa, hoy lo veremos. Si tu hermano pecare contra ti, si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. ¿Recuerdas cuando digo, ay? Ellos lo oyeron. No quiero esa piedra de molino en mi cuello y caer al mar. Jesús dijo que sería peor. No quiero eso. Dijeron, Señor, dijiste 7 veces por día, perdonar al mismo tipo 7 veces por día. Todas las semanas, sí, cada día con Dios es nuevo. Y solo es hoy, ni mañana ni ayer, es hoy con Él. Y dijeron, Señor, aumentanos la fe, no tenemos tanta fe para eso. Señor, nos tendrás que ayudar, aumenta nuestra fe. Ahora, vamos al libro de Marcos, capítulo 4, que ya conocen. Y quisiera que lean el verso 30. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Lo pondré en otras palabras para que entiendan a qué se refiere. No está hablando del cielo, se refiere a lo que pasa aquí en la tierra. ¿Cómo explicarles la forma en que Dios obra? ¿O cómo es su reino en los cielos y en la tierra? Su modo de obrar. ¿Cómo hace las cosas? No hace nada sin su palabra o sin una semilla. No se mueve sin fe. No hace nada sin la unción. Él dijo, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas. Crece y se hace. Crece y se hace. Todo en el reino de Dios es así. Todo lo que Dios hace, lo que tiene, lo que dice, lo que ha creado, todo sigue este modelo. Él dice, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, echa grandes ramas y las aves pueden morar bajo su sombra. Él ya les había enseñado eso. Antes de este episodio, ya lo habían escuchado. Fueron muchas las veces que lo oyeron. Ellos habían escuchado la historia un montón de veces. Claro, porque así es el reino de Dios. Jesús siempre hablaba de la semilla. Ellos dijeron, aumentanos la fe. Él les dijo, ¿recuerdan lo que les dije sobre el reino de Dios? La fe no viene de Dios. ¿No es la fe un don de Dios? Claro que sí, pues debe tener las mismas reglas. Te diré algo más que te interesará saber. Es lo mismo con el miedo. Igual, sigue la misma regla. Todo en este vasto planeta sigue esa misma regla y proceso, pues la creación está sujeta a la ley de la siembra y la cosecha, y Dios dijo que mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. Amén. Así es, porque estamos bajo el control de la palabra. La Biblia dice, toda la creación se sostiene con el poder de su palabra. Amén. Ellos dijeron,
aumentanos la fe. Él dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien a él, a su siervo, prepárame la cena para comer y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Quién manda aquí? El amo, ¿no es así? Pensé que el tema era la fe. Y lo es. Dios te ha dado a ti la fe para que te sirva. El justo por la fe vivirá. No la dejes ni un instante. Nunca abandones tu fe diciendo, bueno, hoy no usaré mi fe. Te estarás exponiendo a una derrota espiritual, y si Satanás te atrapa sin fe, él te aplastará. Nunca dejes que tu fe esté ociosa. Amén. Vamos a terminar de leer y comentar. ¿No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme? Da gracias al siervo porque éste obedeció. No. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, hice todo lo que me dijiste, no tuve ganancia, no hice más de lo que me pediste. Pero él dice que la fe hará lo que tú le digas que haga. Su trabajo es hacer todo lo que tú le mandes a hacer. Amén. Observa lo siguiente. Aquí nos dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿qué quiere hacer con una semilla? Se planta. La plantamos, crecerá y desarrollará todo su potencial. Pero, ¿cómo la plantarás? Se refiere a las palabras que salen de tu boca. Podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y éste os obedecería. Si paramos aquí, interpretaríamos que el que te obedece es el árbol. Pero luego explica que el siervo en realidad es la fe. La fe te obedecerá y el árbol se moverá. Y te enseña que la fe irá a las raíces. Cuando Jesús maldijo a la higuera, se regresaron por ahí esa misma noche. A la mañana le había dicho, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y se fue al templo. Y sabemos lo que pasó. Echó a todos los cambistas del templo y pasó el día ahí. Y al regresar por la noche, pasó por la higuera y nadie dijo una palabra. Te aseguro que Pedro habría dicho algo. Todos querían mirar lo que le había pasado a la higuera. Mira cómo está la higuera, si todavía existe. Yo también habría hecho lo mismo, hubiera querido espiar sin que me viera el Señor. Voy a comprobar lo que le pasó a la higuera. Al otro día, de nuevo pasaron por ahí. Y esta vez Pedro dijo, Maestro, mira la higuera. Se había secado desde la raíz. La fe obró en esa higuera por 24 horas. Obró cuando pasaron el día anterior, pero aún no se notaba en las hojas del árbol durante las primeras horas.
¿Me explico? Pero estaba obrando todo el tiempo. No juzgues la fe por lo que veas o sientes. Si haces eso, la fe se va. No funcionará así. Estos son algunos principios básicos sobre cómo funciona la fe y cómo deben operar. La fe se planta como la semilla de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leamos Proverbios 4. Aquí verás el proceso escrito. Proverbios 4, versículo 23. Más bien quiero empezar con el 20, leeremos hasta llegar aquí. Empezaremos en el verso 20, Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, se refiere a la palabra. Dale primer lugar a la palabra. Si Dios lo dijo, es máxima autoridad. Ahora, tienes derecho a entender, tienes derecho a preguntar por qué lo dijo, cuándo lo dijo y dónde lo dijo, pero no lo que dijo. Amén. No. Caso cerrado. Si Él lo dijo, se acabó. Amén. Si la palabra es tu autoridad suprema en tu vida, has hecho un gran progreso y tu espíritu generará la fe que necesitas para empezar. Es muy importante captar esto para poder llegar a la meta. La fe ya está en estas palabras. Todo lo que Dios dijo ya contiene fe. Toda palabra que ha dicho es eterna. Amén. La fe le da eternidad. Lo que Él dijo fue hecho. Fe. Su palabra contiene fe, vida, es semilla. ¿Ah? La fe está allí. Ahora, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, sea bueno o sea malo. Sucederá. Él dijo que si estás lleno de cosas buenas pasarán. De un depósito de cosas malas sacarás cosas malas. O sea, lo que suceda dependerá de lo que abunde en tu espíritu. Y no puedes cambiar eso. Pero si cambias lo que hay allí, cambiarás lo que sucederá, mas no puedes cambiar el hecho de que lo que salga de tu boca se hará realidad. Acéptalo. Acéptalo para siempre. Bien, así es. Quizá un tiempo no digas nada, pero hay un solo modo de cambiar. El proceso consiste en que lo que dices cambia tu futuro. Eres profeta de tu vida. Amén. Ahora, leamos todo el pasaje. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Se requiere la decisión de caminar por fe. En 1967, Gloria y yo estábamos en una convención donde hablaba el hermano Hagin. Estábamos terminando ese semestre en la Universidad Oral Roberts y empezábamos este ministerio. Y el hermano Hagin, enseñando estas mismas cosas, hizo esta afirmación. Él se había comprometido años atrás a creer que la Biblia completa tiene toda la autoridad. Así fue. Y que haría los cambios necesarios en su vida para cumplirla con toda fidelidad. Él no quería adaptar la palabra a su estilo de vida, sino adaptar su estilo de vida a la palabra. No la quería adaptar a su teología
o a su denominación, sino que creería lo que sea que dijera este libro, no importa lo que pensaran los demás. Y te diré algo más, si se trata de esto, cuando escuchamos eso, gloria a Dios, eso es para nosotros, lo haremos. Luego tomamos la cena del Señor y decidimos vivir para siempre conforme a lo que dice la palabra, prestando atención a la palabra, ajustando nuestra vida a ella. Y así ha sido. Desde entonces, inclina tu oído y escucha. Habrá momentos en que tu carne querrá dominarte. Estás lastimado, cansado, desilusionado, enojado, irritado o lo que sea que te haya perturbado. Y alguien viene y te dice, amigo, te diré lo que tienes que hacer. Necesitas alabar a Dios. No quiero escuchar eso. ¿Sabías que la Biblia dice, por sus llagas fuiste sanado? Sé que la Biblia lo dice. Vete y no me digas que debo alabar a Dios. Lo haré luego. Bueno, tu carne no quiere oír eso. Pero es aquí donde la decisión domina la situación. Si tomaste esa decisión, tu oído escuchará a Dios. Y con firmeza dices, carne, voy a hacer lo que dice la palabra de Dios, te guste o no. Voy a alabar a Dios, voy a adorar a Dios. Rehúso creer que estoy enfermo, cansado y pobre. Eso no saldrá de mi boca otra vez. O aunque no tengas ganas, como si el gozo fuera tan caro que no puedes comprarlo, pero dices que sí, gloria a Dios, tengo gozo, voy a caminar en amor, estoy caminando en amor, camino en amor. Pues estás oyendo a Dios, pero no lo harás si no has tomado la decisión de comprometerte. Si la carne te rige, y eso genera persecución y aflicción, te robarán el gozo. ¿No es lo que dijo Jesús? Y eres uno más de la mayoría de perdedores. Necesitas hacer lo mismo que Gloria y yo hemos hecho por años. Cierra la boca, ponte de rodillas y escucha a Dios. Solo debes orar ahora mismo. Ora y cállate. Arrodíllate ahora mismo. Toma autoridad sobre tu carne y ponla en su lugar. De rodillas. ¿Me entienden? De lo contrario, vivirás estancado y detiene tu camino. Cuando la tomas, entonces grandes cosas pasarán en tu vida, porque pusiste a la carne en su lugar bajo autoridad de la palabra. Ahora, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Es importante mirarla. Guárdalas en medio de tu corazón o tu espíritu, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y la iniquidad de los labios. Hay un proceso aquí. Incluye tus ojos, tus oídos, y luego sale por tu boca, sale de la boca a los oídos. Ahora, yo soy una persona de audio. Prefiero escuchar algo en vez de leerlo, mas no es suficiente. Hay quien retiene mejor lo que lee y eso no basta. Debes escuchar y leer. Si ves Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios se refiere a la palabra predicada. Amén.
La palabra predicada con unción produce fe. Todo esto se une, creando el mosaico de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abre tus oídos a la palabra y la fe vendrá. La fe obra por el amor, Gálatas 5:6. Aprende a amar y la fe obrará. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bien, la fe vencerá al mundo. No existe nada en este mundo que la fe no pueda vencer. ¿Por qué? Porque crecerá y se multiplicará. ¡Aleluya!